Entre letras e historias es una invitación a leer. Y hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor David Barrios Martínez. Él es médico, sexólogo, psicoterapeuta de pareja y autor de ¿cuántos libros dijimos, doctor? 6 libros de divulgación, 6 libros más de algunas divulgación. otras colaboraciones como prólogos, autores colectivos de libros, etcétera, pero son 6 libritos. Seis libros de divulgación que nosotros quisimos englobarlo en el tema de educación integral de la sexualidad. Me parece que tus libros, como diría Mario Benedetti, el uruguayo, son letras de emergencia. Has sacado libros en momentos coyunturales y hay otros que son como hasta para abrir discusión, ¿no? Conversación. ¿Cómo están planeados estos 6 libros? Bueno, fueron objeto de situaciones coyunturales algunos de ellos, Sí. y con vistas a fomentar una cultura de educación sexual en el país. Mi primer libro fue del año 2002, se llamó Resignificar lo masculino, un tema que se me hacía urgente porque era importante criticar el patriarcado y la vieja masculinidad y proponer nuevas formas de actuación y sobre todo de actitud para los hombres, ¿no? Sí. El eslogan de ese librito, y digo librito porque es pequeño, Ajá. era cómo ser más hombre y menos macho. Y es un libro que hoy se habla mucho del tema, se difunde mucho, se divulga, se debate, pero en aquel entonces no era tan común. Era un tema muy reducido al ámbito de los especialistas. Hace 20 años. Sí, así es. Ya pasaron 20 años y el libro se consolidó en términos de que fue muy leído. Y debo decirte algo, fue mucho más leído por mujeres que por hombres. No me digas. Así es, Más considerablemente. más lectoras. Mucho más lectoras que lectores. Bueno. El siguiente libro fue En las alas del placer, Pati, donde yo planteé los 4 elementos fundamentales de mi propuesta pedagógica y clínica, que son equidad de género, reivindicación del derecho al placer, respeto irrestricto a la diversidad sexual y un enfoque amplio que incluye lo orgánico, lo psicoafectivo y lo cultural de la salud y la educación sexual. Debo decirte con un cierto orgullo que ese es el libro mexicano de autor nacional más leído en México de educación sexual, porque ocurrió que en su año de edición, 2005, no solamente se leyó muy bien, sino que además hubo un laboratorio químico-farmacéutico que compró una edición, así de un jalón de 60,000 ejemplares, lo fraccionó en fascículos y lo obsequió en los consultorios a los médicos. Ándale. Que buena falta nos hace. O sea, automáticamente me ubicó como el autor de educación sexual más leído en México. Más leído. Uy, pues qué bien. Y luego siguió en resignificar lo masculino en las salas del placer. Luego vinieron Transexualidad, la paradoja del cambio, un libro de coyuntura porque era urgente incidir en ese tema. Se estaba discutiendo hoy es fundamental el los tema, procesos ¿no? de legalización de la identidad de género. Sí. Y vino otro libro también de coyuntura, La molécula que revoluciona la sexualidad, que también se me hacía importante porque tenía que ver con los tratamientos orales tomados para la disfunción eréctil. Y era un llamado de atención a las personas a hacerse cargo de su salud sexual, a los señores que atendieran también algo más que la erección, que procuraran un erotismo más amplio, más diverso. Integral, Así como es. dirías. Ajá. Luego vino un libro que para mí es importante porque fue producto de conversaciones con una amiga mutua, la escritora y periodista Verónica Ortiz. Pronta recuperación, querida. Platicamos ampliamente sobre diversos temas de educación sexual, sexología, problemas de pareja, y el producto de esos diálogos se transcribió y fue el libro Placeres y Parejas, donde yo incluí, Pati, un pequeño decálogo para que las parejas sean exitosas. ¿Qué es ser exitoso? No es evadir problemas, no es dejar de tener conflictos, sino más bien desarrollar herramientas para poder afrontar esa problemática y salir adelante. Esto es perfectamente posible. Las parejas exitosas suelen durar bien y resolviendo sus conflictos. Y por último, más recientemente, mi libro Senderos del Erotismo, que por así decirlo es mi libro más intimista en el sentido de platicar de dónde surge mi vocación, por qué diablos se me ocurrió dedicarme a la sexología, y de manera simbólica meto a mis lectoras y lectores potenciales al consultorio
para que se enteren de lo que hacemos las sexólogas y los sexólogos, porque es un tema muy mitificado. Sí, que se enteren de la realidad, no de la fantasía, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Qué clase de problemas de consulta atendemos? Sí. ¿Cómo contribuimos a resolver disfunciones de la vida erótica, problemas de violencia sexual, manifestaciones de la diversidad sexual y toda suerte de dudas e inquietudes en torno al fenómeno de la sexualidad? Le doy especial énfasis al erotismo, es decir, deseo, excitación y orgasmo, que como bien sabes es el motor energético que mueve al mundo, incluso más poderoso que la política, la economía y la guerra. Detrás de cada episodio de política, economía y guerra debe haber algo erótico, ¿no? Necesariamente. Eso me encanta. ¿Tú lo planeaste? Me encanta que sea mejor. O ahora sí que aquella vieja sentencia, ¿te acuerdas? Hace el amor y no la guerra. Cuando los 70s y los 60s con Vietnam, ¿no? Y mucho amor y cada vez menos guerra, ¿verdad que sí? Cada vez menos guerra. Bueno, a ver, ¿tú planeaste estos libros así maléficamente pensando en que era un curso de sexualidad o aprovechabas las coyunturas y hablabas justamente, que es la primera parte que has hablado, hablabas de lo que faltaba como información? Parece... bueno, resulta paradójico. El amor, la sexualidad es tan importante, por ella estamos todos aquí y se sabe tan poco, se fantasea tanto. ¿Cómo es que planeaste tú esto o lo miras ahora como algo integral? Mira, lo miro como algo integral, no lo planeé en el sentido que fueron felices ocurrencias, digámoslo así, Sí. pero no sacadas de la nada, sino de mi experiencia clínica y mi experiencia docente. Como sabes, yo me dedico a la formación de recursos humanos en el plano de la educación sexual y la sexología y veo consultantes. Todos los consultantes llegaban y me decían la madre de todas las verdades, la pura neta, sobre su vida sexual y amorosa. Y yo lo que hice fue, sí, planificar el compilar esa información, ponerla con criterios didácticos. Yo no escribo para cenáculos de especialistas ni para convenciones de sexólogos, no, eso se hace de otra manera y hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Yo me dedico a la didáctica, a decirle al pan pan, al vino vino, al pene pene, a la vagina vagina, al amor amor, etcétera. Claro. Porque se trata de lenguajes nítidos, claros, con este afán de enseñar cosas, porque aprendo de la gente y devuelvo a la gente, creo, lo que compilo, lo que sintetizo, lo que arreglo con ese carácter de divulgación. Eso que dices es bellísimo, porque uno nunca, cuando vas a terapia sexual o emocional o lo que sea, nunca te imaginas que tú también le dejas con toda tu problemática un aprendizaje a la terapeuta o al terapeuta, ¿no? Qué bien que lo digas. Absolutamente. Llegan los consultantes, hombres, mujeres, o personas que son los dos o que no son ni hombres ni mujeres, y lo que hacen es, merced al proceso terapéutico, despojarse de los mecanismos de defensa, de las caretas. Y entonces ante ti, terapeuta, te dicen todo. Te encueras, y esa literal. Sí, ese te encueras encueramiento emocional es de un valor incalculable. Yo respeto mucho cuando la vida íntima de las personas se me confía. Y hay que manejarlo, ya sabes, con ética, con responsabilidad, pero también tenemos la obligación de divulgar y lo hacemos con los grupos, lo hacemos en los cursos, en los congresos, en los seminarios, y cuando personas como tú me invitan a platicar sobre esto, también es una pasión que me encanta porque llega al gran público cosas que a veces no son tan accesibles. De pronto el conocimiento sexológico se ve como algo así del Parnaso de los dioses estudiosos y enciclopédicos, cuando realmente son cosas que todas y todos debemos conocer. En México urge la educación sexual integral. Sabemos que ya está incorporada al artículo 3 desde el mes de mayo de 2019 y ahora se trata de que no sea letra muerta, de que efectivamente la educación sexual integral llegue a toda la población, a todos los niveles escolares, con la involucración de todos los agentes sociales. Y hay que decir que ustedes, los medios de comunicación, tienen también una alta responsabilidad en esto, porque suelen ser vehículos, como le haces tú brillantemente, de los especialistas con el gran público. Pues hay ahí 6 libros de divulgación, ¿están a la disposición del público? Sí, desde luego.
Así es. No sé En las si, principales no sé si librerías. aparecieron en pantalla o no. Probablemente, sí, ¿Sí? que sí aparecieron. Esos son los libros y están a disposición del gran público. Incluso alguno está ya en audiolibro, Ajá, Senderos del Erotismo, maravilloso. para aquellos que les gusta escuchar mucho más que leer. Bueno, muy bien. Doctor, muchísimas gracias Gracias por a estar ti. aquí. Un placer.